de la fecha, de la distancia, del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Este verdadero estira y afloje. Vamos con analista político Robert Valencia, él nos acompaña desde Nueva York. Gracias por acompañarnos en este sábado, Robert, donde hay tanta actividad y tienes el tiempo para darnos un poco de contexto. Hablemos un poco de para dónde va y qué significa esto. Parece que ahora sí hay algo, por lo menos, de lo que antes era aire. Esta vez hay por lo menos algo en el papel, parece, ¿no? Bueno, Ione, un placer estar contigo y un saludo a toda la teleaudiencia. Sí, bueno, evidentemente es un paso hacia adelante y es un paso importante, por supuesto. Nadie quiere que se recrudezca este conflicto, esta guerra, por supuesto. Pero como tú bien lo señalas y como también lo señaló el invitado anterior, pues hay cierta cautela, porque si hay algo que ha caracterizado esta dinámica entre la administración de Donald Trump e Irán, pues es este tire y afloje al cual te refieres, digamos, esta disparidad en la retórica y en la narrativa, porque si bien Donald Trump ha dicho entre su pompa y circunstancia que ya con esto ha terminado la guerra, Irán también muestra sus matices, pero también incluso está a las antípodas de lo que dice Donald Trump, porque el mismo Irán dice que lo que está tratando de hacer o lo que señala el MOU o el memorando de entendimiento es que no le exige a Irán que entregue los 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, tampoco está exigiendo, o por lo menos lo que está buscando Irán, es que todavía pueda cobrar el peaje por los servicios de las navieras que transitan el estrecho de Hormuz. O sea que, como tú muy bien señalas, si bien es un paso adelante para que se sienten todos en la mesa, con la anuencia de Pakistán, con la anuencia de otros países que están interesados en que este conflicto termine, pues todo hay que esperar lo que ocurra en estos próximos 60 días. Simplemente, y esto yo lo veo de una manera, si quiero utilizar una metáfora, es un apretón de manos, pero lo importante de señalar aquí, y no sé si ya esto se señaló en el segmento anterior, es que el MOU o el Memorando de Entendimiento no es un documento legalmente vinculante, no es un tratado de paz, que son dos cosas completamente distintas. Es simplemente un cese al fuego a las hostilidades y que comiencen las negociaciones, que como tú bien señalas, es la parte más difícil. Y un dato importante también que creo que señalar, Ione, es también ver el comportamiento de Israel, porque en un informe de Axios, algo que ha también perjudicado o tal vez mitigado el progreso entre Estados Unidos e Irán en temas de una negociación es el accionar de Israel hacia sus países vecinos, en el caso del Líbano, lo cual también ha irrumpido en este tratado y que incluso ese informe de Axios señala que el presidente Donald Trump tuvo incluso palabras soeces hacia Netanyahu, tratándolo incluso de loco, y que por culpa de Israel y que nadie quiere Israel a nivel mundial es precisamente por estos ataques, de alguna manera saboteando estas negociaciones que viene tratando de realizar desde el mes de abril, si no es que desde antes, desde marzo prácticamente. O sea que vamos a ver cómo se desarrolla este tratado partiendo del MOU, del memorando, pero como bien señalas, pues hay mucha tela por cortar en estas negociaciones. Parte de eso es precisamente la diferencia de versiones que van saliendo entre el acuerdo que dice la Casa Blanca existe y el que dicen los iraníes. Parte, por ejemplo, te doy un ejemplo, se habla de el estrecho de Hormuz. Los iraníes no hablan, eso sí, no hablan de una tarifa, de cobrar, digamos, por el paso por el estrecho de Hormuz, pero sí hablan de mantener la administración, el management de alguna forma, mientras Estados Unidos dice que va a quedar abierto completamente. Entonces, ese tipo de diferencias, te pregunto, ¿son más un asunto de mensaje público, que es lo que quieren que salga de mensaje público, o hay realmente diferencias profundas que puedan dañar cualquier arreglo de aquí en adelante? Yo creo que hay que analizarlo desde el punto subyacente desde Estados Unidos, dentro de Estados Unidos. El presidente Donald Trump está tratando desesperadamente de desescalar una guerra que prácticamente él inició, aupado por Israel. Y esa es la realidad. Un informe del New York Times publicado por Maggie Haberman el 7 de abril había dicho que básicamente Netanyahu, como no logró persuadir a las administraciones anteriores a la actual, pues ahora sí encontró en Donald Trump un apoyo real para llevar a cabo esos ataques en Irán. Ahora, entrando ya en el conflicto,
basado en un comportamiento básicamente errático de la administración de Donald Trump, creyendo que podía replicar lo que sucedió en Venezuela y llevarlo a Irán, pues ahora el presidente Donald Trump no encuentra la salida y hasta la fecha todavía no se ha explicado el por qué, número uno, ha llevado a Estados Unidos a esta guerra y segundo, no ha dado un indicio de cómo la va a terminar. Pero Donald Trump, en su intento por culminarlo, pues lo que tú señalas, está tratando de persuadir a la opinión pública de que sí va a haber una salida al conflicto porque hay un punto importante y es la impopularidad de Donald Trump, que está al 34-35% de aprobación a nivel general, que también podría costarle al Partido Republicano las generales en las elecciones parlamentarias de término medio en noviembre. O sea que evidentemente lo que está tratando de hacer la administración en la actualidad es tratar de revertir esa tendencia que no solamente perjudica a la Casa Blanca como tal, que indudablemente ha perjudicado a la economía, porque a diferencia de lo que hizo en Venezuela, algo con lo que no contaba Donald Trump tal vez, es que es este punto de estrangulamiento del que hablan los economistas, que es el Estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% del tránsito del petróleo y que se ha visto afectado los bolsillos de los estadounidenses porque el precio del galón está por encima de los $4.50, que es una cantidad muy seria, una cantidad exorbitante para muchos de los que viven aquí en Estados Unidos. Y eso ha encarecido también los productos de la canasta familiar y la inflación también se ha subido. O sea que esto ha tenido efectos en la economía y esa ha sido como la palanca de la negociación que ha tenido Irán en esos momentos. Porque si bien no puede superar ni a Israel ni a Estados Unidos en materia militar, aunque ha habido una guerra asimétrica indudablemente, porque Irán ha logrado con poco hacer daño militarmente de alguna manera a Estados Unidos. Tal vez no de la misma manera en la que Estados Unidos e Israel ha afectado la infraestructura iraní, pero sí se ha apropiado de ese tema económico que es el Estrecho de Hormuz y es lo que ha obligado a Estados Unidos a sentarse a negociar. O sea que, como tú bien señalas, si vemos desde el plano cronológico, yo creo que Donald Trump subestimó esa parte geográfica, lo cual ha llevado a que a que hayan estas negociaciones, pero me parece que subestimó también esa parte del punto de estrangulamiento a nivel económico que ha afectado a la economía estadounidense. Hay quienes se preguntan si el equipo que rodea a Donald Trump es precisamente un equipo que no tenía claro cuál era el fondo, cuál era el objetivo y si tenía la suficiente experiencia como para poder capotear cosas como, por ejemplo, el Estrecho de Hormuz. Y quería preguntarte ya para terminar, cuando tú tienes un acuerdo marco, obviamente los detalles son importantes, lo hemos dicho repetidas ocasiones, pero si hay algo que al presidente Trump le molesta es que le digan que él va a terminar con un acuerdo parecido al que desmanteló, que había hecho Estados Unidos con otros países bajo el gobierno de Obama. Va a ser un poco difícil alejarse de lo que ya había existido porque este era un acuerdo no perfecto, pero sí había logrado por lo menos un cierto control del programa nuclear de Irán y ese es el objetivo que tiene ahora Trump, ¿no? Pues es que esa es la ironía de las cosas. Incluso como bueno, es interesante que ese mismo reporte al cual hago referencia del New York Times, el jefe de la CIA, John Ratcliffe, le había dicho a Donald Trump que ese informe que había presentado Netanyahu para persuadir a Donald Trump de entrar en esta guerra, lo catalogó de absurdo. O sea que ya le habían dicho a Donald Trump que entrar en ese conflicto podría ser algo, digamos, en detrimento de su administración. Y aún así Donald Trump, envalentonado viendo lo que había sucedido en Venezuela, dijo, bueno, vamos a entrar a esta guerra, a pesar de que alrededor de su círculo más cercano, tanto Marco Rubio como J.D. Vance, como Susie Wiles, había dicho, bueno, no podemos entrar en ese conflicto, pero usted es el presidente y usted toma las decisiones. Y Donald Trump se fue con la toma de decisiones que ahora pues le está costando su administración, por lo menos en estos momentos. Y lo que tú bien señalas, si bien no fue un acuerdo perfecto, y esto incluso lo señaló Susan Rice en un programa de televisión aquí en Estados Unidos, en donde prácticamente decían que con Irán había un control de su programa nuclear que estaba incluso sustentado por otros países y estaba sustentado también por la Agencia de Energía Atómica de la ONU, pero ese programa que había implantado la administración Obama en el 2015 alrededor, él la desmanteló en el 2018 y ahora pues parece que va a tener que volver a ese plan de trabajo que habían establecido la administración anterior, simplemente porque por alguna razón no aceptaba ese programa. Y ahora
parece que está contemplando, bueno, yo no sé si lo está contemplando, pero sí se ha dicho que ahora tendrá que volver nuevamente a tener algunos apartes de ese plan que se llama el JPCOA por sus siglas en inglés. O sea que, volviendo al punto, yo creo que Donald Trump está desesperado tratando de resolver esta guerra, pero yo creo que en su falta de visión, con lo que ya he señalado, con el punto de estrangulamiento, simplemente porque no le parecía que el plan que había hecho Obama le parecía el más correcto, pero yo creo que se ha chocado con una realidad bastante fuerte. Esa es la realidad. Lo que dicen siempre es que cuando hacer las cosas en desespero es muy peligroso y esa es parte de la advertencia que le hace dentro de su mismo partido al presidente Donald Trump. Vamos a ver qué pasa. Robert, qué bueno de verdad tener la posibilidad de contar con tu contexto en este sábado. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana, lo que queda del fin de semana para ti. Igualmente, Ione, un placer. Hasta la Hasta luego. próxima. Robert Valencia desde Nueva York.